¿El diezmo era para los levitas? ¿Sigue siendo obligatorio diezmar en la actualidad? Durante siglos, una de las preguntas más debatidas dentro del cristianismo ha sido esta: ¿los creyentes de hoy están obligados a dar el diezmo? En muchas iglesias se enseña que si una persona no entrega el 10% de sus ingresos, está robando a Dios y quedará bajo maldición. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos que el tema es mucho más profundo de lo que normalmente se predica. La pregunta correcta no es cuánto dinero debemos dar, sino a quién fue dado originalmente el mandamiento del diezmo, con qué propósito fue establecido y si el nuevo pacto ordena continuar esa práctica de la misma manera. Para responder, debemos dejar de lado las tradiciones y volver al texto bíblico. La primera vez que la Biblia menciona un diezmo aparece en la historia de Abraham. Después de rescatar a su sobrino Lot, Abraham se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Como acto voluntario de gratitud, Abraham le entregó la 10ª parte del botín de guerra. Es importante notar varios detalles. Primero, Abraham no estaba obedeciendo una ley, porque la ley de Moisés todavía no existía. Segundo, no entregó el 10% de su salario ni de todos sus bienes, sino únicamente del botín obtenido en una batalla. Tercero, la Biblia nunca dice que Abraham repitiera ese acto cada mes o cada año. Más adelante, Jacob también prometió entregar el diezmo si Dios lo protegía durante su viaje. Nuevamente fue una promesa voluntaria, no un mandamiento universal. Muchos utilizan estos dos ejemplos para afirmar que el diezmo es eterno, pero los ejemplos por sí solos no crean un mandamiento. En la Biblia encontramos muchas acciones realizadas por personajes que nunca fueron ordenadas para todos los creyentes. El diezmo se convirtió en una obligación únicamente cuando Dios estableció la ley mediante Moisés. Aquí encontramos el punto clave que muchas veces se pasa por alto. Cuando Israel salió de Egipto, Dios dividió las 12 tribus. Entre ellas escogió una muy especial, la tribu de Leví. Los levitas tenían una misión completamente diferente al resto del pueblo. No recibirían una herencia territorial como las demás tribus. Mientras los otros cultivaban la tierra, criaban ganado y desarrollaban sus actividades económicas, los levitas dedicarían toda su vida al servicio del tabernáculo y, posteriormente, del templo. Al no poseer tierras para producir alimento o riqueza, Dios estableció un sistema para sostenerlos. Ese sistema era el diezmo. En el libro de Números, Dios declara claramente que los diezmos pertenecen a los levitas como compensación por el servicio que realizan en el santuario. Este detalle cambia completamente la perspectiva. El propósito principal del diezmo nunca fue enriquecer líderes religiosos. Nunca fue una cuota para demostrar fe. Nunca fue un impuesto espiritual para comprar bendiciones. Su propósito era sostener económicamente a una tribu que había sido apartada exclusivamente para servir a Dios. Además, el diezmo no consistía principalmente en dinero. Cuando leemos los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, observamos que el diezmo estaba compuesto por productos agrícolas, aceite, vino, trigo, cebada, frutas y ganado. Israel era una sociedad agrícola. Por eso el diezmo estaba relacionado con la producción de la tierra que Dios les había dado. Incluso cuando una persona quería convertir parte del diezmo en dinero para facilitar el transporte, la ley establecía condiciones específicas para hacerlo, demostrando que el diezmo originalmente no era una ofrenda monetaria semanal como muchas veces se practica hoy. Otro aspecto poco conocido es que la Biblia menciona varios tipos de diezmo. Existía el diezmo para los levitas. Había otro diezmo destinado a las fiestas religiosas nacionales. Y también un diezmo especial que cada 3 años servía para ayudar a los extranjeros, los huérfanos, las viudas y los pobres. Esto demuestra que el sistema del diezmo era parte integral de la organización civil, social y religiosa de Israel bajo la ley de Moisés. No era simplemente una regla aislada sobre dar dinero.
Todo ese sistema funcionaba porque existía el sacerdocio levítico, el templo, los sacrificios de animales y la nación de Israel gobernada bajo la ley. Ahora surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió cuando vino Jesucristo? La llegada de Cristo marcó el inicio del nuevo pacto. Jesús cumplió perfectamente la ley y ofreció el sacrificio definitivo por el pecado. Con su muerte y resurrección, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento llegó a su cumplimiento. Ya no existen sacrificios diarios. Ya no existe un templo donde los levitas oficien como antes. Ya no existe un sacerdocio levítico funcionando según la ley de Moisés. Si el sacerdocio cambió, ¿qué sucede con las leyes que dependían de ese sacerdocio? Esa es precisamente la pregunta que responderemos en la siguiente parte, analizando cuidadosamente el libro de Hebreos, las enseñanzas de los apóstoles y por qué el Nuevo Testamento nunca ordena a la Iglesia que diezme como obligación legal. ¿Qué cambió con Jesucristo? El fin del sacerdocio levítico y el nuevo pacto. Hasta este punto hemos visto que el diezmo fue establecido por Dios dentro de la ley dada a Israel y que su propósito principal era sostener a la tribu de Leví, quienes no recibieron herencia territorial porque fueron apartados para servir en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué ocurrió cuando vino Jesucristo? Esta es la parte que muchas veces no se explica con suficiente profundidad. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, no solamente ofreció el sacrificio perfecto por el pecado. También inauguró un nuevo pacto, prometido siglos antes por Dios a través de los profetas. Ese nuevo pacto transformó la relación entre Dios y su pueblo. Uno de los libros que explica este cambio con mayor claridad es el de Hebreos. Allí se enseña que Jesús no pertenece a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá. Según la ley de Moisés, alguien de Judá no podía ejercer como sacerdote. Sin embargo, Dios estableció un sacerdocio superior, no basado en la descendencia levítica, sino en el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos hace una afirmación decisiva: si cambia el sacerdocio, necesariamente cambia también la ley relacionada con ese sacerdocio. Esto significa que el sistema levítico, con sus sacrificios, sus normas ceremoniales y el diezmo destinado a los levitas, ya no continúa de la misma manera bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya no existe un templo donde los levitas ofrezcan sacrificios diarios. Tampoco existe un sumo sacerdote levítico que entre una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sangre por los pecados del pueblo. Cristo cumplió de una vez y para siempre esa obra. Cuando Jesús murió, los evangelios narran que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese hecho simbolizó que el acceso a Dios ya no dependería de un sacerdocio humano descendiente de Leví. Ahora todos los creyentes pueden acercarse a Dios por medio de Cristo. Por eso, el Nuevo Testamento llama a los cristianos un real sacerdocio. Es decir, ya no existe una sola tribu con privilegios sacerdotales como en el Antiguo Testamento, sino que todos los creyentes tienen acceso al Padre por medio de Jesucristo. Este cambio tiene enormes implicaciones. Si el sacerdocio levítico terminó como sistema establecido por Dios, también terminó la obligación de sostenerlo mediante los diezmos ordenados en la ley. Otro aspecto muy importante es observar las cartas de los apóstoles. El Nuevo Testamento contiene numerosas enseñanzas sobre la vida cristiana, el bautismo, la oración, la cena del Señor, el amor, el perdón, la santidad, el servicio y la generosidad. Sin embargo, cuando los apóstoles escribieron a las iglesias formadas por judíos y gentiles, nunca establecieron el diezmo como un mandamiento obligatorio para todos los creyentes. Si el diezmo fuera una condición indispensable para agradar a Dios o para recibir bendición, sería lógico esperar que los apóstoles lo enseñaran claramente en sus cartas. Pero eso no ocurre. En cambio, encontramos otro principio, el de la ofrenda voluntaria.
El apóstol Pablo de Tarso enseñó que cada creyente debía dar según hubiera prosperado, con libertad, alegría y generosidad, no por obligación ni por presión. Pablo escribió que Dios ama al dador alegre. No dijo, Dios ama únicamente al que da el 10%. Tampoco afirmó que quien no diezma está bajo maldición. Su énfasis está en la actitud del corazón, no en un porcentaje fijo. Además, las primeras iglesias compartían sus recursos para ayudar a los pobres, sostener a quienes servían en la predicación y atender las necesidades de la comunidad. Era una expresión de amor y solidaridad, no el cumplimiento de un impuesto religioso. Algunas personas citan las palabras de Jesús cuando dijo que los fariseos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Sin embargo, hay que recordar el contexto. En ese momento, Jesús todavía vivía antes de la cruz. La ley de Moisés seguía vigente y los fariseos estaban obligados a cumplirla. Jesús no estaba estableciendo una norma para la iglesia del nuevo pacto, sino reprendiendo a los líderes religiosos por cumplir detalles externos mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Otro pasaje muy usado es el de Malaquías, donde Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Ese mensaje fue dirigido específicamente al pueblo de Israel y a los sacerdotes que estaban descuidando el sistema del templo establecido por la ley. Aplicarlo directamente a la iglesia sin considerar el contexto histórico y el cambio del nuevo pacto puede llevar a interpretaciones equivocadas. Esto no significa que los cristianos no deban apoyar económicamente la obra de Dios. Todo lo contrario. El Nuevo Testamento enseña claramente que quienes dedican su vida al ministerio pueden recibir sustento y que la iglesia debe ser generosa con los necesitados y con quienes sirven fielmente. Pero ese apoyo nace de la gratitud y del amor, no de una obligación legal basada en el sistema levítico. Aquí encontramos una diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto. En el primero predominaba un sistema regulado por mandamientos específicos para la nación de Israel, en el segundo. La generosidad brota de un corazón transformado por la gracia de Cristo. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Llegamos al punto más polémico de todo este tema. Durante años, millones de cristianos han escuchado frases como, si no diezmas, le estás robando a Dios, si no entregas el 10%, abrirás la puerta a la maldición o el devorador destruirá tus finanzas porque no eres un diezmador fiel. Pero la pregunta que todo creyente debe hacerse es esta, ¿enseña realmente el Nuevo Testamento que un cristiano está bajo maldición por no diezmar? Para responder, debemos analizar el contexto de uno de los pasajes más citados sobre el tema, el libro de Malaquías. En Malaquías, Dios habla al pueblo de Israel en una época de decadencia espiritual. Los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos, el pueblo había abandonado los mandamientos y el servicio del templo estaba siendo descuidado. En ese contexto, Dios declara, ¿robará el hombre a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? No a la iglesia, porque la iglesia aún no existía. El mensaje estaba dirigido a la nación de Israel, que vivía bajo la ley de Moisés y tenía la obligación de sostener el sacerdocio levítico mediante los diezmos establecidos por Dios. Cuando se lee todo el libro de Malaquías, se observa que Dios está llamando al pueblo a regresar al pacto que había hecho con Israel en el monte Sinaí. Ese pacto incluía bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, tal como aparece en Deuteronomio. Sin embargo, los cristianos ya no viven bajo ese pacto. La Biblia enseña que, por medio de Jesucristo, los creyentes participan del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. El apóstol Pablo de Tarso escribe incluso que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Esa afirmación cambia completamente el panorama. Si Cristo llevó sobre sí la maldición de la ley, entonces no tiene sentido afirmar que un creyente vuelve a quedar bajo esa misma maldición por no cumplir una ley específica del sistema levítico.
Esto no significa que la desobediencia nunca tenga consecuencias. Una persona puede sufrir las consecuencias de la avaricia, la falta de generosidad o una mala administración de sus recursos. Pero eso es diferente de afirmar que Dios la ha puesto bajo la maldición de Malaquías por no entregar exactamente el 10% de sus ingresos. Otro argumento frecuente es, si Abraham diezmó antes de la ley, entonces todos los cristianos también deben hacerlo. Sin embargo, ese razonamiento presenta varias dificultades. Abraham entregó el diezmo una sola vez del botín de una guerra. La Biblia no dice que estableciera un sistema permanente de diezmar todos sus ingresos. Además, si se sostiene que todo lo que Abraham hizo antes de la ley debe convertirse en una obligación para todos los creyentes, habría que aplicar muchas otras prácticas que la Biblia nunca convierte en mandamientos universales. El ejemplo de Abraham demuestra su gratitud hacia Dios, pero no establece un mandato obligatorio para toda la iglesia. También se suele mencionar a Jacob, quien prometió dar el diezmo si Dios lo protegía. Sin embargo, esa fue una promesa personal, no un mandamiento divino para todas las generaciones. Ahora bien, surge una pregunta importante: si el cristiano no está obligado a diezmar según la ley de Moisés, entonces, ¿cómo debe apoyar la obra de Dios? Aquí es donde el Nuevo Testamento presenta un principio aún más elevado. La generosidad cristiana no nace del miedo, sino del amor. No nace de la amenaza, sino de la gratitud. No nace de una obligación legal, sino de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Las primeras iglesias ayudaban a los pobres, sostenían a los misioneros y compartían con quienes pasaban necesidad. Algunos incluso vendían propiedades para ayudar a otros creyentes. No porque existiera una ley que exigiera un porcentaje fijo, sino porque el amor de Cristo producía generosidad. El Nuevo Testamento enseña que cada creyente debe dar conforme haya prosperado, según lo que haya decidido en su corazón, sin tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso significa que un cristiano puede dar el 10%, el 5%, el 20% o incluso más, si lo hace voluntariamente y con un corazón sincero. Lo importante no es alcanzar una cifra exacta, sino reflejar el amor, la gratitud y la fidelidad hacia Dios. En otras palabras, el Nuevo Testamento no prohíbe diezmar, lo que no hace es imponer el diezmo como un requisito obligatorio para todos los creyentes ni como una condición para recibir el favor de Dios. La salvación no se compra con dinero. Las bendiciones de Dios no se venden. La gracia no puede ser adquirida mediante un porcentaje de nuestros ingresos. Todo lo que recibimos proviene del sacrificio perfecto de Jesucristo y de la misericordia del Padre. Esa es precisamente la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. En la parte 4 concluiremos estudiando cómo debe administrar sus recursos un cristiano fiel, cuál es el equilibrio bíblico entre la generosidad y la responsabilidad. Y por qué el verdadero llamado del Nuevo Testamento no es simplemente dar un 10%, sino entregar toda la vida al servicio de Dios.